El material que ocuparemos para esta práctica es el siguiente: dos placas de desarrollo Arduino, dos transceptores NRF24L01, un servomotor, un joystick, alambre de conexión y dos protoboards. Bueno, ahora proseguiremos con la explicación de nuestros códigos, los cuales nos van a ayudar a tener una comunicación entre Arduinos utilizando nuestro módulo inalámbrico NRF. Primero empezaremos con la explicación del código de nuestro transmisor, el cual primero incluiremos nuestras bibliotecas necesarias, iniciando por la biblioteca SPI, que es la biblioteca SPI de Arduino, y después agregando otras dos para nuestro módulo inalámbrico. Después crearemos una instancia de la clase RF24 llamada radio con los pines 9 y 10 como pines CE, habilitar chip y CSN. Después seleccionaremos una matriz constante de tipo byte denominada address con el valor A0002. Esta será la dirección que utilizaremos para comunicarnos con el módulo NRF24. En la función 0 iniciaremos la comunicación serial y también iniciaremos el módulo NRF24L01 con la función radio begin. Configuraremos la dirección de escritura del módulo de la dirección definida address y estableceremos el nivel de potencia con el mínimo, afectando así la potencia de transmisión del módulo. Después detendremos el modo de escucha con radio stop listening, que esto configura el módulo NRF24L01 para la transmisión. En la función loop tendremos que lee un valor análogo en el pin A0 utilizando analog read A0 y lo almacena en la variable int llamada grados X. Después mapearemos el valor grados X desde el rango 0 a 1023, lo cual nos va a dar un rango de 0 a 180 grados. Asimismo, transmitiremos el valor de la variable grados X de forma inalámbrica usando radio write. Y con esto agregaremos al final una pausa de 50 milisegundos para controlar la velocidad del valor análogo mapeado de forma inalámbrica utilizando el módulo NRF24L01. El extremo receptor de la comunicación deberá tener una configuración y códigos similares para recibir y procesar los datos transmitidos. Ahora explicaremos el código del receptor, en el cual estaremos controlando el servomotor. La inclusión de las bibliotecas, tendremos las mismas biblioteca SPI para Arduino y las bibliotecas para el módulo inalámbrico NRF24L01, pero ahora agregaremos la biblioteca servo para una instancia de clase RF24 llamada radio en los pines 9 y 10. Igual volveremos a crear la matriz constante de bytes llamada address con el valor A0002. Esta dirección será utilizada para configurar el módulo NRF24L01 en el lado del transmisor para que coincida con el lado de una variable llamada grados X, que inicialmente en esta variable almacenaremos los datos que vengan de objeto servo llamada myServo para controlar el servomotor. El servo se conecta al iniciaremos la comunicación serial a una velocidad de 9600 para la depuración. Se ajusta el objeto myServo en el pin 5, lo que admite controlar el servo en este pin. Iniciaremos el módulo NRF24L01 con la función radio begin. Configuramos la lectura del módulo con radio Open Reading Pipes 0 address para que escuche los datos en la dirección específica. Establecemos el nivel de potencia de salida como el mínimo con la función radio set PA level RF24. Verificaremos hay datos disponibles para recibir desde el módulo NRF24L01. If radio.available. Si hay datos disponibles, se leen los datos en la variable grados X. Utilizando estos datos representan un ángulo en grados. Luego se mueve el servomotor a la posición correspondiente utilizando myservo.write grados X. Esto controlará la posición del servo según los datos recibidos. Agregaremos también un retraso de 50 milisegundos con delay 50 para evitar lecturas frecuentes y permitir que el servo se mueva a la posición deseada. El módulo NRF24L01 se utiliza en la práctica para habilitar la conexión inalámbrica entre dispositivos. Si se desea utilizarlo para controlar un servomotor, es necesario conectarlo a un microcontrolador como Arduino. Aquí una explicación de cómo conectar los pines del NRF24L01 a un proyecto del control de servomotor.
voltaje corriente continua. Este pin se conecta a una fuente de alimentación de 3.3 volts. Es importante tener en cuenta que el NRF24L01 funciona a 3.3 voltios y no a 5 voltios como Arduino. Por lo tanto, debe usar un regulador de voltaje o una fuente de alimentación separada para proporcionar 3.3 volts al módulo NRF24L01. GND. Conecta la tierra del Arduino o de la fuente de alimentación compartida con el NRF24L01. 3. Chip Enable. Este pin se utiliza para habilitar o deshabilitar la operación del módulo. Conéctalo a un pin de Arduino para controlar cuando el módulo NRF24L01 está a modo de transmisión o recepción. 4. Chip Select Node. Este pin se utiliza para seleccionar el módulo NRF24L01 cuando se comunica a través de SPI. Conéctalo a un pin de Arduino para controlar la comunicación SPI con el módulo. SCK, MOSI y MISO. Estos son los pines de bus SPI. Conéctalos a los pines correspondientes del Arduino para establecer la comunicación SPI entre el Arduino y el NRF24L01. 6. Servomotor. El servomotor debe estar conectado a una salida PWM del Arduino para poder utilizar el Arduino para controlar la posición del servomotor enviado a señales PWM adecuadas. Es importante recordar la configuración de los pines SE y SCN en tu código Arduino, según las conexiones físicas que hayas realizado. Además, hay que asegurarse de utilizar una fuente de alimentación adecuada para tanto el NRF24L01 como para el Arduino y el servomotor, y de nivelar la lógica si el Arduino funciona a 5 voltios para evitar daños en el módulo NRF24L01 que opera con 3.3 voltios.
Y ahora la prueba entre el transmisor y el receptor. Aquí simplemente vamos a hacer una prueba con el joystick para mover en el eje X y vemos que si lo movemos, el servomotor reacciona. La velocidad de respuesta depende de la configuración que hayamos puesto en nuestro código de programación. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.